Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy martes 7 de junio del año 2011 les traemos otra edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano. Por Teleimpacto, canal 22 del Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión. Les habla Leopoldo Espaillat Lanita. Para llevar adelante el programa vemos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional del acontecer político y económico. Bueno, hoy vamos a apartar un poco de tiempo para tratar sobre el libro del doctor Gómez Vergés, sobre el cual, en nuestra ausencia de algunos días fuera del país, ya en el mes pasado, dejamos varios programas. Pero la verdad es que no habíamos leído en detalle todo el libro. Y haciendo eso, hemos encontrado cosas tan inaceptables que ha justificado que yo le dedique unos minutos del día de hoy a decirle al doctor Gómez Vergés que eso que él pone en su libro, atribuyéndole al doctor Molina Ureña haber convocado una reunión a la embajada de Estados Unidos el martes en la tarde al coronel Camaño y otros dirigentes. Es una infamia, no le cabe otro nombre, sobre todo porque él deliberadamente silenció el material histórico que yo le envié, la compilación de varios libros hechos por extranjeros y uno por un dominicano, por Víctor Grimaldi, donde se confirmaba el testimonio personal que yo le di de lo que aconteció el 27 de abril de 1965, en la mañana y en la tarde, y cómo el contingente militar encabezado desde esa mañana por Francis Camaño se habían apersonado a la embajada de los Estados Unidos sin el conocimiento de Molina y desde luego sin su autorización, para que entonces todo ese material que yo le envié, que él me solicitó que le enviara y que salió publicado en ese libro que ha aportado Fidelio Despradel a la información concerniente a abril en su edición más reciente, donde están todos los capítulos que cada uno de esos libros dedica al martes 27, confirmando la versión que le dimos de que fueron los militares constitucionalistas los que fueron por su cuenta a la embajada. Y de allá entonces fue el agregado político al Palacio Nacional a tratar de llevar al doctor Molina Ureña, el presidente provisional, a la embajada, y él se negó a salir del palacio. Y contra él estábamos nosotros. Y yo no me aparté de él un minuto. Y conozco todos los pormenores de todo eso. Di mi testimonio en ese documento, anexo a esa compilación de esos libros. Y todo eso se lo envié al doctor Gómez Vergés y él lo silenció para poner este infundio. Oigan esto. Dice acá: ante la gravedad de la situación, Molina Ureña y miembros del alto mando constitucionalista, entre los que se encontraban los coroneles Miguel Ángel Hernando Ramírez, Manuel Ramón Montes Jarache, Vinicio Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez, varios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, gestionaban ante la embajada norteamericana su mediación ante los militares de San Isidro para un cese al fuego. La solicitud fue ignorada deliberadamente, pues sus planes eran otros. El resultado fue la celebración de una entrevista en la sede diplomática norteamericana el martes 27 en la tarde, sobre la cual el coronel Hernando Ramírez hizo el siguiente relato. Y entonces Hernando Ramírez hace un recuento donde él omite asumir su responsabilidad histórica. Reclamo que le hago públicamente ahora al coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez,
que fue a quien el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, autor intelectual y organizador del movimiento constitucionalista, dejó encargado cuando se vio precisado a salir del país porque lo había delatado un hermano. Entonces, Hernando Ramírez, que está vivo y que quizás está oyendo este programa, aquí nos encontramos en la puesta en circulación del libro, sentado en la misma mesa donde Gómez Vergés sentó a Ramón Cáceres Troncoso. Y eso no debió haberlo aceptado Hernando Ramírez nunca. Como nunca debió haberlo hecho Gómez Vergés, sentar a ese golpista ahí, en esa mesa, en donde se iba a tratar supuestamente del testimonio de los constitucionalistas. Entonces tenemos que mantener distancia entre las cuestiones personales y las cuestiones donde está en juego el país. Mi amistad personal con la familia Ruiz Cabral y sobre todo con su vástago más pequeño, el doctor Robert Ruiz Cabral, Robbie, no me impidió a mí adversar a Donald, a su hermano mayor, como triunviro. Y cuando salió el comunicado de los profesionales con más de 4.000 firmas, el 27 de febrero de 1965, y la primera firma era la mía, él me mandó a preguntar con mi hermana, Josefina, que trabajaba en la consultoría jurídica del Palacio, ¿qué me pasaba a mí con él? Y yo le mandé a decir, contigo no me pasa nada, Donny, pero con el gobernante sí. Entonces, dejando eso de lado, lo personal de lo que es la responsabilidad ante el país, yo le tengo que decir al general, hoy general retirado, Hernando Ramírez, que asuma su responsabilidad de haber ido junto con Camaño, que había sido designado en la mañana del 27, jefe del contingente militar, o sea, jefe del Estado Mayor Militar Constitucionalista, por quebranto de Hernando Ramírez, que estaba con ataque agudo de hepatitis. Pero eso no le impidió acompañar a Camaño a la embajada. Entonces, en el recuento, dice, siendo alrededor de las 3 de la tarde, todavía no había llegado el embajador Bennett. Estaba el encargado de negocios, que siempre olvido su nombre, Conet. Todo el mundo lo sabe. Con ese encargado estaban hablando ellos cuando yo llegué. Dice ellos. Al ratito entró el embajador Tapley Bennett, quien había regresado ese día, pues estaba en Estados Unidos, y por ahí sigue. Él nos dice cómo fue que se visitó. Fueron varias visitas que se hizo a la embajada ese día, esperando al embajador Tapley Bennett, que estaba fuera del país, hasta que por fin llegó. Entonces, de todo eso hay un recuento. Yo lo que no le puedo aceptar a Gómez Vergés es que deliberadamente, ya me doy cuenta, porque él no publicó lo que yo le mandé, porque él es parte, además de todo lo que ha hecho ahí, de tratar de justificar el golpe contra Bosch. Él se hace eco de todos los infundios que se hizo contra Bosch. Sí, el profesor Juan Bosch cometió muchísimos errores como gobernante y como político, aunque tuvo aciertos, si no, no ganaron las elecciones. Pero no es verdad que fueron los errores de él que podían justificar que se destruyera el primer mandato libremente otorgado por el pueblo dominicano después de 31 años de dictadura, de una dictadura que había impuesto la plutocracia mundial con asiento en los Estados Unidos para proteger sus intereses. ¿O ustedes creen que Trujillo salió del aire? Fue después de la ocupación militar de 8 años, de 1916 a 1924. Y se reclutó un ejército, se adiestró, se llevó al centro de enseñanza donde los marines enseñaron a disparar y toda la disciplina militar a todo el contingente que se reclutó para formar lo que después fue el Ejército Nacional, que estuvo usando los uniformes de la Marina de Estados Unidos hasta los años 50, con las insignias militares norteamericanas. Mientras aquí en el país corría el dólar y las aduanas estaban intervenidas por los banqueros norteamericanos. Entonces, los que estamos en la cuestión pública,
tenemos una responsabilidad con el país y con las generaciones que vienen de decir la verdad. Y eso que ha hecho Gómez Berrier es una infamia. Y yo a él le reclamo ahora públicamente en este programa que cumpla lo que me dijo, que él iba a hacer una nueva edición de ese libro, que después resultó el más vendido de la Feria del Libro, poniendo entonces el testimonio que él omitió, donde está la verdad histórica. Es decir, mi testimonio personal, más el de 3 autores extranjeros y un dominicano, diciendo exactamente lo mismo. Entonces, teníamos que hacer esa aclaración, porque no habíamos llegado a leer en detalle y nos encontramos con ese parrafito infame de que Molina había mandado a convocar para esa reunión. Yo quisiera saber quién fue que le dio a él esa información, pero él tenía la mía y él fue el que omitió la mía para poner esa, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, por ese camino de ocultar la verdad y de manipular la historia, hemos llegado a donde estamos. Aquí dice la prensa de hoy: bancos temen la reforma perjudique su estabilidad. Bueno, concluye revisión del acuerdo Fondo Monetario Internacional con cosas técnicas pendientes. Misión del fondo anuncia que hay una consulta con su directorio. Nosotros no tenemos soberanía económica. Todo tiene que pasar por la aprobación del Fondo Monetario Internacional, que tenía una oficina en el Banco Central hasta que llegó el licenciado Luis Julián Pérez, ese gran dominicano, que llegó como gobernador en la segunda gestión de Joaquín Balaguer en el poder, pero llegó con el propósito personal de reivindicar el valor del peso dominicano, y se encontró que el Fondo Monetario tenía una oficina en el Banco Central y él la mandó a sacar de una vez, y allá se le apareció el embajador americano a tomarle cuenta, y según el testimonio que me dio una persona que estaba ahí en el despacho, cuando él lo recibió, lo sacó con caja destemplada de su despacho. Y entonces Balaguer le mandó decir: ¿tú quieres que me tumben el gobierno? ¿Tú quieres tumbar el gobierno? Ese fue don Luis Julián Pérez, y el país tiene derecho a saber que esa fue su actitud. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, la fotografía de hoy en la mañana de los aguaceros que ha habido, las calles inundadas. Nosotros llegamos navegando en el día de ayer aquí con tardanza, pero nos tropezamos con los problemas que ya ustedes vieron, que obligó a retrasar la salida del programa. Pero había como más de un pie de agua en la avenida Sarasota. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este país no hay autoridad, y en la ciudad capital tampoco. Tenemos un alcalde reclutado en el departamento de comiquería de la farándula, a ver qué se puede esperar de eso, ¿no? Y aquí están las fotos del pueblo tirado ahí disfrutando del agua, ¿no? Pero al mismo tiempo sale la información de que hay problemas en el suministro de agua del acueducto. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque aquí todo se hace al revés. Las funcionan están colocadas en la zona de influencia de las cauces de los ríos cuando ya vienen cargados de agua, lo que quiere decir que cada vez que viene una situación anormal de lluvias, se quedan inoperantes esas casas de bombas, y por tanto se disminuye el flujo de agua hacia el sistema del acueducto. Y es decir que cuando llueve nosotros no tenemos agua. Pues, métanle lápiz a eso, a ver a qué suma, a ver si eso no es incapacidad, falta de profesionalización
de los cargos técnicos, de los cuales se viola cada rato sus leyes orgánicas, nombrando a cualquier salta para atrás a cargo de una función esencial como son esos servicios, indispensables como el agua y la electricidad. Pero de todas maneras, aquí dice ayer tarde, Nacional, que habrá 3 días de lluvia con tormenta. Los últimos aguaceros han desplazado a 4.135 personas y dañado 800 viviendas, dice el COE. Bueno, pero mientras el COE dice, y aquí está también, más de 1.000 comunidades son vulnerables a lluvias. En la provincia de Santo Domingo hay 88 comunidades que son afectadas con inundaciones debido al desbordamiento de 8 ríos y 2 lagunas. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque están sobre áreas inundables. Y están en áreas inundables porque en este país, como no hay planificación, bueno, pues tampoco hay una política de asentamientos que controle a dónde se puede construir y dónde no se debe construir, y dónde se debe proteger esos terrenos para actividades agrícolas y a dónde resulta conveniente, sin que haya conflicto, pues entonces poner asentamientos, es decir, viviendas para los asentamientos humanos, y que no se dé el caso como se da en la cuenca del Camus, que se han hecho multifamiliares allá en la desembocadura del Yuma, que resulta que el primer piso usted lo ve con 1,5 metros de agua por haber puesto esos multifamiliares construidos de 3 plantas en zonas inundables. Bueno, aquí dice que hay más de 1.000 comunidades vulnerables a las lluvias. Yo creo que se quedan cortos, porque donde quiera que se asientan, ahí no se llena ningún requisito. Simplemente que la gente que anda desesperada buscando dónde poner su rancho, se mete en cualquier sitio. Y como no hay preocupación oficial para nada del proceso de asentamiento, entonces se piensa en el problema cuando, aquí tenemos una precipitación anormal, pero eso va a ocasionar, entonces vamos a preocuparnos. Ahora, no, había que preocuparse antes de permitir que se asentaran en esa zona. Y cuando no está lloviendo, pues entonces procure desplazar esas viviendas de ahí para evitar lo peor cuando comience a llover, porque hasta ciclones tenemos pronosticados. Pero de todas maneras, eso contrasta con esta información que me llamó la atención, no quería dejar de comentar. El déficit de vivienda crece en 20.500 por año. Para enfrentarlo harían falta 296.000 millones de pesos, ¿no? Igual a un 75.8% del presupuesto. Bueno, y yo pregunto, ¿y quién ha hecho estos numeritos? Porque de eso creo que sabemos un poquito. Hay lo que se llama el déficit cuantitativo y hay el déficit cualitativo. Es decir, cuando hay una familia que está viviendo, como es el caso aquí en la capital, debajo de un elevado o en cualquier otro refugio parecido, porque no tiene vivienda, ese es un déficit cuantitativo, o sea, hay falta de una vivienda. Pero ese no es todo el déficit. Déficit cuantitativo es todos esos ranchos miseriosos que constituyen en sí peligro por los materiales en que están hechos, pero que construidos donde están, pues son todavía déficit mayor, porque ya constituyen un riesgo de ser objeto, como ya hemos explicado, de que venga una gran precipitación de agua y entonces corren el riesgo de su vida cuando el agua reivindique su espacio y se meta donde estuvo hace muchos años y se lleve todo lo que está en cuenta, en medio se lo lleve de en cuenta.
Entonces, ponerse a dar estas cifras así, y mucho menos ponerle números en cuanto a dinero, es un ejercicio tonto. Y me perdona quien lo hace, que es nada menos que un economista que es el director de aduana. Yo tengo muy buenas referencias del señor Camilo, pero me perdona, esos numeritos no responden a nada, ni son útiles, porque la pregunta es, ¿cómo ponemos a esos dominicanos, asumiendo que son dominicanos, porque ahí debe haber muchísimos haitianos, en condiciones de vivir mejor y de no estar arriesgando su vida cada vez que venga una perturbación meteorológica? Y eso nos llevaría incluso a cuestionar lo que está pasando en los Estados Unidos. Nosotros siempre hemos cuestionado cómo es posible, ahora ya, desde luego, una economía en una situación que no se sabe a dónde va a parar, en la crisis en que está. Pero cuando estaba en la época de bonanza, entonces no había justificación para ninguna carencia de ningún tipo. Yo preguntaba, ¿y por qué se construye aquí simulando los materiales nobles como la mampostería o el ladrillo o la piedra, cuando se hacían casas, y se han hecho, y hay barriadas muy lindas de casas de madera que su paramento exterior parece como si estuvieran hechas de mampostería o de ladrillo, de piedra, porque están recubiertas con un plástico que semeja esos materiales, unas láminas que se fijan, y usted ve aquello y usted cree que la casa es de ladrillo, y usted le da toc, toc, toc y se da cuenta que es de madera. ¿Qué pasa pues? Que cuando viene un tornado y se encuentra con una casa que no es de materiales firmes y nobles, se lleva todo eso y convierte esa madera que usted ve la fotografía y usted cree que son palillos de dientes, de cómo esos tornados desmenuzan esa madera. Entonces uno se pregunta, nosotros estamos imitando de Estados Unidos todo lo malo, lo estamos haciendo en política. Allá están atrapados igual que acá, y nosotros, o acá igual que allá, con 2 partidos o 3 partidos que no conducen a nada, porque todos son más de lo mismo, y los problemas de la nación no se resuelven. Allá se le ha estado construyendo casas cuando estaban en bonanza al pueblo norteamericano, que le sobraba de todo, y tenían una casa que desde que llegaba un tornado se iba, o llegaba un fuego de esos que se producen allá en California y agarraba una zona del suburbio y dejaba solamente en pie las tuberías de hierro galvanizado, porque todo se iba, porque todo era de madera. Y además los techos estaban cubiertos de unas láminas que son derivados del petróleo. Quiere decir que cuando de la distancia de kilómetros la brisa traía una pavesa encendida y caía en un techo de eso, era automáticamente como ponerle un fósforo a un tanque de gasolina. Esos techos se incendiaban inmediatamente. Entonces usted veía a los bomberos que venían con los carros llenos de agua a echarle agua a los techos, y uno decía, ¿y por qué? Dice, pues sencillamente porque esas pavesas encendidas, así diminutas, caían en un techo de eso y lo incendiaban. Y uno se pregunta, ¿y por qué construye una nación rica? Construye mal. Bueno, pues porque allá hay gente que ha estado haciendo negocios con los de abajo, negando las virtudes de la democracia, y entonces están cosechando los resultados. En el área de Miami, cuando llega un ciclón, como las construcciones son de madera, se las lleva. En las planicies llegan los tornados y vuelve aquello, lo pone todo como un piso y la madera la destruye. Y en California llegan los fuegos y lo quema todo. Y aquí llegan entonces las lluvias
y se lo lleva todo. Bueno, yo no sé, he venido con una tónica muy negativa, pero simplemente para que reflexionemos de que la cabeza Dios nos la puso para pensar y los pueblos tienen que planificar. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.